Que el Altísimo Dios Todopoderoso les bendiga grandemente a toda nuestra gente del área metropolitana de Washington, D.C. Y por supuesto a todo lo largo que llegue y por supuesto a todo el Metroplex de Dallas, Texas, y también allá hasta Costa Rica, donde se retransmite el programa El Mundo Actual, ahí en San José, Costa Rica, hasta la Antártida y diferentes partes del mundo donde están pendientes del programa El Mundo Actual. Déjeme compartir esta palabra y después hacer una presentación para toda nuestra comunidad salvadoreña en el área metropolitana de Washington, D.C. y por supuesto en Dallas, Texas, que hay muchos salvadoreños. Antes, sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Efesios 4:32. Qué palabra más preciosa, más linda esa. Y sobre todo dice que tengamos la facultad de ser misericordiosos. Uno, bondadosos. Un verdadero hijo de Dios tiene que tener un corazón bondadoso. Número dos, un verdadero cristiano tiene que ser misericordioso, que es el grandísimo problema que tenemos con la religiosidad. El que se vuelve ultra religioso, como popularmente conocemos, ultra legalista, se vuelve cruel y despiadado. No tiene misericordia. La misericordia está por encima de todo. Por eso Pablo dice, sed misericordiosos los unos con los otros. Bajo este pasaje de la Biblia y con el tema el peligro de no perdonar, quiero presentar ante ustedes a nuestro invitado. Él es el coronel del ejército de El Salvador. Fue coronel en todos los momentos difíciles que pasó el pueblo salvadoreño, el país del Salvador, y finalmente Dios lo llevó a la Asamblea Legislativa. Un testimonio extraordinario. Bienvenido a nuestro programa, El Mundo Actual, Coronel Almendaris. Muchas gracias, hermano, por el privilegio que me da de contar lo que Dios ha hecho en mi vida a todas aquellas personas que, aunque ya lo conocen, a lo mejor no saben exactamente qué es lo que Dios demanda de nosotros. Coronel, le toca ser un militar. ¿Cómo llega al ejército de El Salvador y se convierte en ese hombre ocupando uno de los rangos grandes y después se convierte en un proyector de luz de vida en el Evangelio de Jesucristo? Compártanos. Bien, inicialmente mis intenciones no era ser militar, sino que yo quería ser sacerdote. Pero... Era católico ultra. Entonces, sí. Mi hermano ya había entrado a la escuela militar por parte de mamá, solo éramos mi hermano y yo. Mi papá inclusive, que fue el casamiento de mi mamá, después del casamiento del papá de mi hermano, se había separado de mi mamá cuando yo tenía 2 años. Y fue mi abuelo y mis 2 tíos los que fungieron como mis padres, más uno de ellos, del cual ya me voy a referir. Pues aquí en El Salvador había una restricción que nadie podía entrar al seminario si los padres de ellos no hubieran sido casados por la iglesia. Entonces, por lo tanto, cuando yo quise ingresar, tuve ese obstáculo y no lo pude hacer. Conversando con el sacerdote con el que yo era diácono, ahí en una iglesia de Huachapán, mi pueblo, él me dijo, no te preocupes, te voy a hacer el papeleo para que te vayas al seminario menor Josefino, a Huachapán, perdón, a México. Entonces, llegué donde mi mamá y le dije, mira mamá, fíjate que me puedo ir a México para ser sacerdote. Entonces mamá padecía de ataques de nervios y todo eso. Me dijo, no hijo, no se vaya. Su hermano ya no es mío, no queda el ejército. Y si usted se va, me voy a quedar sola. Entonces por eso no me fui. Estábamos el día de finados, llegó mi hermano a la casa y cuando supo que ya no iba a entrar al seminario me preguntó, ¿y al fin vos qué vas a hacer? Yo bromeando le dije, voy a entrar a la escuela militar. A lo que él me dijo, no, me dijo, ahí no aguantas, ahí es cosa de hombres, me dijo. Me tocó tanto el orgullo. El ego. Que me fui al cuartel con él. Estuve como 2 meses con él. Los ejercicios, aquí en El Salvador le llamamos chicharrones.
los ejercicios que él me impuso para prepararme fueron más duros que la escuela militar, porque él quería que yo desistiera, porque creía que no iba a aguantar. Pues en primer año, pues sí, no me gustaba, yo lloraba, me iba a los servicios a llorar y decía, si esto no me gusta, pero decía, le voy a dar gusto a mi hermano, si se va a reír de mí, así que aguantar. Ya que estaba en segundo año, ahí por medio año, ya me comenzó a gustar y me llegó un telegrama en la que habían quitado esa restricción y que ya podía ingresar. La realidad es que Dios permitió que yo hiciera eso para demostrarme que no tenía vocación. Terminó mi carrera y de todos, mi hermano, mi mamá, de mis dos tíos, solo uno me decía que sí yo podía aguantar, que tenía fe en mí. Pero que me di cuenta al momento de mi graduación, cuando mi mamá le dijo, mira, Memo, le dijo, ¿solo vos confiabas que él se iba a graduar? Y me dijo mi tío, ni yo tampoco, le decía así para que no se saliera. Bueno, terminé mi carrera, todo fue, pues, mi fe, todo intacto, ¿eh? Pero conocí a mi esposa, me casé, nació mi primera y mi primera hija. Pero ¿qué pasó? Un 25 de enero de 1980, de mis tíos, que fueron mis padres, a quien más adoraba yo, el que más influía en mí, tanto que me dio valor para aguantar en la escuela. Pero tengo una cosa en la que él fue muy, muy fundamental para mí. La primera vez que yo entré en combate, en 1976, en un conflicto que tuvimos, fue la primera vez que le llamamos el bautizo de fuego, la primera vez que yo recibía fuego. En esa ocasión yo tuve ganas de salir corriendo, ¿eh? Me asustado y todo, pero casualizó que un día antes de eso se casaba mi hermano y estábamos conversando con mi tío, sabíamos que teníamos problemas en la frontera, y entonces sabiendo lo que me iba a enfrentar mi tío, me dijo, mira, me dijo, ningún Rivas se ha acobardado. Mi bisabuelo fue asesinado para el 32 por el levantamiento comunista, era un general retirado y lo mataron, le quitaron la cabeza. Y mi hermano que estuvo en combate también me dijo, ningún Rivas se ha acobardado y vos no vas a ser el primero. Esas palabras fueron las que me sostuvieron para no salir corriendo. No podía defraudar a la familia, ¿eh? Y eso me hizo mantenerme y poder, digamos, afrontar la situación. Ese era mi tío, al que fue asesinado el 25 de enero de 1980 de 50 disparos y todavía uno más como de gracia, ¿no? A partir de ese momento mi vida dio un giro de 180 grados y aquella persona que iba a ser sacerdote, que no creía, pues, ¿cómo decirle? Que no había odio en mi corazón, me volví una persona rencorosa, vengativa. Y lo peor de eso, que cuando uno tiene odio, cuando está en esa situación, uno contamina a la familia, ¿no? No solo contamina el odio, sino que también sufre las consecuencias. Porque mis hijos llegaron a un momento que me tenían miedo, ¿no? Y mi esposa y yo llegó un momento también, no que nos dejamos de querer, nos llegamos a odiar. Y estábamos juntos, yo porque hice la promesa de nunca dejar a mis hijos, que no se quieran mis hijos sin sus padres como a mí me había pasado, y mi esposa también por amor a sus hijos. Así fue como al terminar la guerra, también estaba yo con ese rencor. Es más, terminó el conflicto armado y para mí no tenía que haber terminado, ¿no? ¿Por qué? Porque en mi odio, estar en combate me servía como para desahogarme, ¿verdad? Como para desquitarme, ¿verdad? Pero entonces, al terminar el conflicto armado, sucedió lo siguiente. Por cierto, usted conoce a mi compañero Alfredo Brito, pero de él. Claro, claro. Yo pasé, cuando solicitamos nuestro retiro, ¿no? Yo salí
eh, nombrado en la comisión ad hoc y la comisión de la verdad que se hicieron para depurar la Fuerza Armada. Va a ser otro testimonio en la que yo puedo decir que los que amamos a Dios, todas las cosas nos volvieron a bien, aunque sean injusticias. Entonces, pasé 3 meses en mi cama, ¿no? Sin levantarme, con depresión, lamentando no haber muerto en combate. Yo decía, mejor hubiera muerto con el fusil en la mano que estar así como me siento, ¿no? Pues cuando ya, gracias a mi esposa, mis hijos, mis tíos, el tío que quedó vivo, mi hermano y mi esposa, me logré levantar. Hicimos un viaje a Estados Unidos. Allá compré un vehículo y lo quería mandar por barco para El Salvador. Me dijeron mis hijos y mi esposa, conozcamos México, pasemos por México. Y yo le dije, no, México para mí es el lugar donde se habían alojado mis enemigos. Ahí hay mucha gente del FMLN y vivía en México. Entonces tenía miedo de cruzar, pero al fin me convencieron. Pasó algo que solo Dios lo estaba permitiendo, que salí de Reynosa a las 4 de la tarde, pero antes les dije, nadie vaya a hablar, porque si este se parece al Mendares y habla como salvadoreño, es Almendares y nos van a conocer. Así que todos mis hijos, mi esposa, todo el mundo callado, nos bajamos, casi no hablábamos. Salí de Reynosa a las 4 de la tarde. Yo no conocía México, nunca había viajado. Pero los que conocen dicen que es imposible, porque a las 12 de la noche yo estaba en Poza Rica. Dicen que es imposible, pero así fue. Salí de Poza Rica a las 7 a las 7 de la mañana, pasamos a desayunar, se me fue una llanta, eché combustible, llegamos a Matías Romero a las 4 de la tarde. Dice que es imposible. Y no seguí más adelante porque decía que pasar la Ventosa era muy peligroso ya de tarde. Pasó una cosa simpática también. Cuando estaba echando combustible llegaron unos vehículos, varias gente, y alguien me dijo, ¿y cuándo salió de El Salvador? Y yo sin haber hablado. Entonces, no le contesté, me subí el vehículo y me fui, y los vehículos comenzaron a seguirme, y me dice mi esposa, ¿por qué estás nervioso? Y le dije, fíjate, le dije que yo no hablé y me reconocieron que era el salvadoreño. Y entonces me volteé a ver y se comienza a reír de mí, cosa que me dio cólera. Y me dije, ¿ya te vistes? No, yo que no quería que sea salvadoreño, me había puesto una camiseta sin mangas, que tenía un garrobo y decía El Salvador aquí. No. Imagínate. Bueno, llegamos a Matías Romero y como siempre, a la hora de comer, discutíamos con mi esposa, mis hijos nerviosos botaban algo, yo estaba, y a la par estaban esos amigos que eran salvadoreños, habían ido a comprar vehículos y estaban con la esposa y los hijos, y allá había un amor, un cariño, la esposa la de comer en la boca, los niños lo abrazaban, quizás pues, asustados de lo que yo hacía en mi mesa. Yo decía, qué lindo eso, yo quisiera tener eso, pero es que ese infierno yo le había dado fuego. Resultó que esta gente era de la Fraternidad de Hombres de Negocio del Evangelio Completo y me invitaron a ir a la fraternidad. El día que a mí me gustó, porque como decía San Agustín, predica, 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 predica y solamente cuando sea necesario, habla. Es el testimonio el que lo convence a uno. El testimonio de la familia me convenció. El día que íbamos a ir, pues siempre el diablo mete la cola y nos pusimos a pelear con mi esposa. Con mi esposa peleábamos desayuno, almuerzo, cena, refrigerio. Entre refrigerio hacíamos vigilias de pleitos. Me dijo, yo no quiero ir, llorando, y yo tampoco yo. Pero posteriormente me volvieron a invitar y tuve que ir. Yo iba con aquel odio, no la armadura de Efesios, no que la de odio. Y la gente que me recibió de entrada me recibió de tal manera que yo dije, quizás no saben que soy yo, ¿no? Por eso me están atendiendo. Llegamos a la mesa, el procedimiento es presentarse. Al momento de presentarme, yo les dije, yo soy el coronel José Antonio Almendares, y con sarcasmo les dije,
depurado por la comisión ad hoc y la comisión de la verdad del ejército. Y lo volteé a ver a todos. Yo pensé que se iban a levantar y me iban a dejar, pero estos eran verdaderos cristianos. ¿Cómo se llama? Me dieron mayor atención. Cuando pasó el procedimiento como no es iglesia ni cosa parecida a la Frater, ¿no? Que es un club cristocéntrico, pasó alguien a dar testimonio de su vida. Y cuando al final hizo el llamado, pues yo quería eso de lo que ese hombre tenía, que cómo había sido, cómo conoció a Cristo y cómo era su vida en Cristo. Pasé y, ¿cómo se llama? Y acepté a Cristo. Posteriormente, antes de eso, había que contar que, por ejemplo, yo estaba viendo televisión, aparecía uno de mis enemigos, yo dejaba de comer. Iba al cine o a un restaurante y veía uno de ellos, pues yo me iba del lugar. Era tanto mi odio. Entonces, cuando a los días hubo un evento, el volcán aquí es el Cerro Verde, un hotel que es muy lindo que está ahí, y no me correspondía ir, pero por amor de ver que yo estaba queriendo más y más de Dios, entonces fue que me invitaron a ir. A la hora del desayuno, comenzamos nos pidieron testimonios cortos de nuestra vida. Me paré a dar el mío. Cuando me senté, se levantó otra persona y dijo: yo fui comandante del FMLN, de la FPL, que es una organización del FPLN. Todos me voltearon a ver, porque todos sabían que era militar, pero pocos sabían que él había sido comandante. Yo en el instante quise levantarme, pero pensé, se va a ver como un gesto hipócrita, ¿no? Así que ahí en la parte del hotel lo fui a seguir, esperé como si en un lugar que no hubiera nadie, Le salía dio su testimonio, después que él dio su testimonio. ¿Eh? Sí, exacto, sí. Entonces, cuando le salía el paso, le eché el brazo al hombro y le dije: así que tú fuiste guerrillero. Y él, como no sabía mi intención, me dijo: sí, ¿por qué? Me dijo: todavía. Él no necesitaba eso, no que yo. Le dije: porque te quiero pedir perdón por lo mucho que los odié a todos ustedes. Y entonces él ¿cómo se llama? Nos abrazamos, pues nos quebrantamos. El que necesitaba eso era yo, no él. Y ahí fue el cambio de mi vida. El sol comenzó a salir en mi casa, comencé a recuperar a mi esposa, a mis hijos. Y como la fraternidad de hombres de negocios no es iglesia, no que la misión de la fraternidad, una forma social. sí, pero la visión es que usted busque una iglesia, no que se quede ahí. Sí. Y entonces comencé yo a buscar una iglesia en donde congregarme. Me volví evangélico y católico, porque iba a iglesias evangélicas y católicas, pero resultaba una cosa: en ninguna de ellas encontraba yo el amor que me daban en la frater. Hasta que encontré una iglesia, la iglesia Jehová Nissi, mi pastor Salvador Garay y todos mis hermanos, superaron ese amor. Y ahí, ¿cómo se llama? Identifiqué que era mi iglesia. Porque el único tip que me dieron a mí cuando yo dije: yo quiero leer la Biblia, me dijeron: sí, en tu iglesia. Le digo: pero ¿en cuál iglesia? Entonces me dijeron: no te podemos decir a cuál, porque es una relación tuya con Dios. El único tip que te podemos darme es que la mejor iglesia es donde Cristo es el centro de oración. Entonces, hasta encontré esa iglesia. Y también yo supe eso porque ¿en qué dice Dios que nos conoceremos que somos sus discípulos? Es el amor al prójimo. Y en esa iglesia en la que estoy congregando ahorita. Qué precioso. Por eso el tema que tenemos, el peligro de no perdonar, el daño que puede provocar un odio, un rencor, la falta de perdón, como dijo usted, ese rencor no solamente lo dañaba a usted, sino que había expandido a toda su familia, a sus hijos, su hogar.
era un infierno. El odio es dañino, catastrófico, y podemos ver en este momento lo triste y lamentable que está pasando en el Medio Oriente, específicamente en el caso de este pueblo palestino. El pueblo palestino es gente linda. Yo los he conocido cuando viví en Israel, en las dos, tanto en el 90 como en el 96. Es gente linda, gente preciosa, pero que lamentablemente, tristemente, sus líderes estaban completamente poseídos por espíritus de odios profundos y durante décadas han regado ese odio profundo a su propio pueblo. Usted lo experimentó, lo que significa no perdonar o albergar ese rencor, ese odio, hasta que Jesús entró en su vida, hasta que Jesús entra en su vida. Pero no solamente, perdón, coronel, antes de la palabra, no solamente eso, tenemos unos minutos más todavía. Se convierte en un hombre ganador de otros militares que estaban en la misma condición suya. Algunos tremendos hombres hoy en día, como mi gran amigo el coronel Brito y mi gran amigo Max, y otros, y gente linda, cuente el fruto de aquí en adelante como ganador de alma. Yo me dediqué en la asamblea y, por cierto, en la entrada de mi puerta, de mi oficina, decía, porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de salvación para todo que en él cree. Y yo, como dijo, dijo Jesús, dio la gran comisión a sus discípulos, ir por el mundo, dar el evangelio a toda criatura. Pues yo quise compartir eso, ¿no? en toda la gente que yo conocía, ¿no? Y busqué aquellos que necesitaban de Jesús, igual que yo, y me dediqué también a dar mi testimonio, cosa que a usted le agradezco, porque un día me dijo que mi testimonio tenía que ser conocido para que otras personas que con el odio igual que el mío pudieran conocer de Cristo, porque si no hubiera sido eso, yo no sé qué fuera de mi vida. No sé qué hubiera sido mi familia. No sé si yo estuviera muerto o qué, ¿verdad? Porque era demasiado grande mi odio. Por eso que a mí me gusta siempre cuando predico, porque también ya en mi iglesia, yo también hago prédicas y me han dado el privilegio de hacerlo también. Yo siempre hago la siguiente pregunta, donde quiera que vaya. Les digo, ¿usted se sabe el Padre Nuestro? Pero, lógicamente, la mayoría de cristianos levantamos la mano, todos, no, sí nos sabemos el cómo se llama el Padre Nuestro. Y le digo, pero usted puede orar el Padre Nuestro, porque saberse es una cosa y poderlo hacer es otra. Y le digo, ¿por qué le digo? A donde dice, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ya lo ha hecho. Porque si todavía está usted con algo eso, está hipócritamente orando el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, cuando diga, y perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden, le digo, tiene que ser sincero, porque Dios no puede ser burlado, ¿no? Él conoce hasta la intención de nuestro corazón. Después de haber recibido el perdón y de perdonar, comencé a tener muchas cosas, muchas manifestaciones del Señor, y como usted lo ha dicho, en una forma que era casi imposible, porque mi diputación fue contra 14,000 votos por los que había perdido mi antecesor, y el Señor no me hizo subir un voto a mí, no, que a todos los partidos les bajó las votaciones, y yo con los mismos que había perdido mi antecesor, inclusive 32 menos, porque mi antecesor había perdido con 132 votos, yo 8,100 me hizo diputado. ¿Qué es el mensaje que le daría, coronel, a muchos militares que han pasado por su historia? Usted llega por el dolor de haber perdido a quien
fue su tío padre, a quien usted amaba. Lo asesinan de una forma cruel, despiadada, 50 balazos, más un tiro de gracia. Y eso le permite albergar un odio profundo que lo arrastró, como lo ha compartido, hasta que Jesús llega a su vida. Díganos a personas que podrían, no solamente necesariamente militar, de diferentes ídolos y índole, que podrían estar arrastrando odio profundo y que puede estar dañando su vida y a su familia. Unas palabras contundentes, por lo menos en 2 minutos, coronel. Hermanos, el mejor ejemplo que me han puesto a mí sobre el odio es como tener unas brasas encendidas en las manos, que solo dañan al quien las tiene. Pero yo también decía, de esas brasas también muchas se caen alrededor de nosotros, también dañando a los seres que están cerquita de nosotros, se llame padre, madre, hijos, esposa, ¿no? No sufran ni hagan sufrir. Si decimos que amamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres, hagámoslos irradiándoles amor. Porque como yo les digo, ¿no? En el caso mío, yo encendí un fuego en mi casa de tal manera que sucedió lo que sucedió por mi odio, ¿no? Si somos cristianos, pero sí, sinceramente yo José Antonio Almendares Rivas, en mi esfuerzo, jamás hubiera podido perdonar. Jamás hubiera podido perdonar. Únicamente a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Coronel, estamos llegando a esta parte final. Yo sé, esta es la primera parte. Tenemos que tener otro programa donde usted nos va a hablar de los logros, de las bendiciones y cómo Dios le permite, no solamente después de ser coronel, ser diputado, pero no solamente eso, ganar a varios de sus colegas. Como ya mencioné, 2 de los grandes amigos míos en este momento, amigo suyo, a ese otro general que conocí también en Houston y que usted lo ganó. ¿Cómo Dios lo lleva a ganar ya con el poder de Cristo? Por eso el tema era el peligro de no perdonar. La bendición de perdonar es algo grande que dice aquí: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dice Colosenses 3:13. No ungisteis mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfumes mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados te son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Esa parábola, esa historia, coronel, cuando Jesús entra a la casa de Simón el religioso, el fariseo, y de momento entra una mujer pecadora y comienza a ungir los pies de Jesús. Y el religioso dice, si este realmente fuera profeta, se daría cuenta que una prostituta, una mujer indigna, impura, le está ungiendo sus pies. Y Jesús le dice, Simón, tengo una pregunta. Y comienza a darle la pregunta a Jesús. Y acerca de los deudores, al que se le perdonó mucho y al que se le perdonó poco. Y entonces el mismo Simón dijo, al que se le perdonó mucho. Y le dijo, Simón, he entrado en tu casa, un gran religioso, un ultra religioso, y no me diste agua para lavar mis pies. Esta mujer, desde el momento que entró, no ha cesado de llorar y lavar mis pies con sus lágrimas. Por tanto, le dijo,
sus muchos pecados le son perdonados. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Esa experiencia y que también nos lleva en este momento, última palabra, coronel, el beneficio de perdonar. Bueno, lo puedo resumir en paz, gozo y justicia. Y es como estar en el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos llegando a la parte final. No sin antes decirles que el próximo miércoles quiero hablar sobre la situación de Israel, que gracias al Altísimo ya Israel va saliendo adelante. En este momento las tropas, los soldados israelíes por quienes oramos que Dios los guarde, ya están casi finalizando su misión, pero vamos a tener algo muy especial el otro miércoles. Y hoy más que nunca necesitamos orar por Israel. Increíble también, coronel, porque el pueblo de Israel es el único pueblo que sus soldados no proliferan maldiciones contra sus enemigos, sino que están con el rifle en la mano y con el libro de las oraciones de los salmos y pidiendo al Señor que los dirija y que los guarde. Y eso solamente usted lo puede entender como militar, coronel. El poder de la oración, el poder del perdón. Coronel, que el Altísimo me le bendiga. Yo quiero tener la segunda parte porque tenemos que hablar la otra parte de esa manera como Dios lo lleva a ganar tantas almas para el Señor, personas extraordinarias para Cristo Jesús. El otro extremo, en la una el contagio del odio, ahora el contagio pero de la salvación, del amor, de la misericordia de Dios. Que mi Altísimo Dios Todopoderoso le bendiga, coronel, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, a usted y a toda su familia. Dios me le bendiga.